Queridos amigos, me atrevo a decir que el juicio de O.J. Simpson es el más polémico, el más controvertido y el más inquietante juicio de los últimos 30 años a nivel mediático e internacional. No en vano, como todos sabéis, se le denominó el juicio del siglo. Y es que hemos cambiado de siglo y seguimos hablando del hombre que salió inocente entonces del doble crimen que conmovió y convulsionó a la sociedad norteamericana de los 90. Fue un crimen con dos víctimas, su exmujer Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman, y cuyo sospechoso, con toda lógica, número uno fue O.J. Simpson, jugador de fútbol americano retirado, pero que en aquel momento era actor de Hollywood, muy querido por toda la población norteamericana, famosísimo, y que tristemente protagonizó lo que yo califico como una conjura racial. Queridos amigos, mientras vemos esta recreación, tengo que decir que cuantos más datos contrastas del caso, de todo lo que sabemos acerca de O.J. Simpson, más complejo se vuelve y más dudas asaltan sobre si O.J. Simpson fue el autor o no del doble crimen. A este punto tengo que decir que yo personalmente llego a la conclusión de que posiblemente fue él. ¿Y por qué digo posiblemente? Pues porque las pruebas físicas, las pruebas forenses de ADN que se le practicaron a O.J. Simpson le delatan. Tenía una coartada, correcto. Él estaba fuera del estado, estaba en Illinois, en Chicago concretamente, porque jugaba un partido de golf. Pero cuando él regresa, el día después del doble crimen, aparece con un corte, varias heridas en su mano izquierda. Las pruebas de ADN muestran que tanto en los dos guantes, como en el coche, aparecen tanto sangre de las dos víctimas como del propio O.J. Simpson. De manera que eso es contundente. Sin embargo, en el juicio, las defensas, lógicamente, se empeñaron en minimizar al mínimo o al máximo estas evidencias. La acusación, no obstante, intentó centrar el caso en los malos tratos y, como visteis, salió a relucir la llamada o las llamadas que Nicole Brown Simpson había hecho previamente a la policía, incluso mostrando las fotografías de los daños sufridos supuestamente infringidos por O.J. Simpson. Es decir, los malos tratos físicos, la violencia de género doméstico fue la clave, el centro de la acusación. Sin embargo, a pesar de las pruebas forenses evidentes y de empeño de acusar a O.J. Simpson por violencia doméstica, lo cual era un antecedente lo suficientemente importante como para poder haberle llevado a cometer el crimen, sin embargo, O.J. Simpson salió victorioso de haber asesinado a su exmujer y al amigo de esta. Aquí la pregunta es, si las pruebas de ADN lo encausaban directamente a O.J. Simpson como autor material de los hechos, ¿cómo pudo salir inocente del juicio? La respuesta está en el Dream Team, en el equipo de abogados que una celebridad multimillonaria como O.J. Simpson se pudo pagar. Y es que pocas personas de raza negra habían llegado en los Estados Unidos a tales cotas de fama, dinero y notoriedad. Y no solo eso, gozaba del más absoluto favor del público, pero eso sí, negro. Un equipo de abogados al más alto nivel, entre los que se encontraba Robert Kardashian,
el difunto padre de 4 de las hermanas Kardashian actualmente, logró casi lo imposible. Muchos piensan en qué beneficiaba a O.J. Simpson eliminar a su esposa de esa manera. Y otros piensan que si no lo hizo él, ¿acaso le tendieron una trampa? Tal y como la Fiscalía demostró, Nicole Simpson había sufrido malos tratos por parte de su marido. Ella los había denunciado incluso después del divorcio. De manera que es posible que si O.J. Simpson lo hizo, probablemente fue porque, número uno, conocía y tenía celos de las parejas de su exmujer. Número dos, Nicole tenía relación de amistad con gente relacionada con el mundo de las drogas y con traficantes. De manera que eso era algo que tampoco el exjugador de fútbol vería con buenos ojos. Y tercer punto, es muy posible que, llevado por los celos y la rabia, planease este espantoso crimen. Y cuando el actor aterriza en Los Ángeles, aparece con los mismos zapatos cuya huella podía ser la misma que dejaron en la escena del crimen. Y además apareció con rasguños, cortes en la mano izquierda. A pesar de ser el sospechoso número 1, la policía de Los Ángeles le tomó declaración corta y vaga, por otra parte, pero no se le detuvo, de manera que se le invitó a entregarse, pero O.J. Simpson prefirió darse a la fuga. Presenciamos una de las fugas más espectaculares de la historia de la televisión. La espectacular persecución a baja velocidad por las carreteras de Los Ángeles se culminó con una nota manuscrita que el abogado Robert Kardashian leyó en una rueda de prensa en la que parecía que el acusado O.J. Simpson pretendía quitarse la vida. Estábamos ante el primer reality show de la televisión de los Estados Unidos y, por ende, del resto del planeta. Este juicio tocó muchos y variados puntos calientes que caracterizan a la población y sistema norteamericanos. La fama de Hollywood, el dinero, los héroes del deporte y sus mitos, las drogas y, por supuesto y fundamentalmente, el conflicto racial, que no parece resolverse ni siquiera aún en nuestros días. El desarrollo del juicio de O.J. Simpson puso en entredicho todo el sistema judicial norteamericano. Quedaron en entredicho tanto la policía de Los Ángeles como los médicos forenses de Los Ángeles, hasta el propio juez, a excepción del maravilloso equipo de especialistas que contrató O.J. Simpson para que le sacaran del atolladero. Casi 150 millones de personas vieron en directo en las pantallas de vídeo gigantes colocadas en la calle el veredicto de inocencia de O.J. Simpson. La población de raza negra daba gritos y saltos de alegría, mientras la decepción y la tristeza del pueblo, de la población blanca, se hacía notar. Un año más tarde, la familia Goldman encausa de nuevo a O.J. Simpson, esta vez por lo civil, y el famoso actor es condenado a pagar 33,5 millones por la vida de estas dos personas, suma de dinero que a fecha de hoy nunca ha pagado. Pues queridos amigos, O.J. Simpson dejó de percibir ingresos directos y la legislación norteamericana prohíbe embargar pensiones, de manera que este hombre, con el paso del tiempo, se vio envuelto en algunos delitos por los cuales
sigue en prisión y está pagando una pena. Aquí estáis viendo pues el resultado de una paliza propinada en la cárcel. Parece como que el destino se vuelve en contra suya y le ataca por lo que sucedió. El cuchillo, el arma del crimen jamás encontrada, aparece, ¡oh sorpresa!, 23 años después. ¿Creéis que esta vez O.J. Simpson, el famoso exjugador de fútbol americano, actor y famosísimo para la población, sobre todo negra, saldrá esta vez indemne? Jugador de fútbol americano retirado, pero que en aquel momento era actor de Hollywood, muy querido por toda la población norteamericana, famosísimo, y que tristemente protagonizó lo que yo califico como una conjura racial. Queridos amigos, mientras vemos esta recreación, tengo que decir que cuantos más datos contrastas del caso, de todo lo que sabemos acerca de O.J. Simpson, más complejo se vuelve y más dudas asaltan sobre si O.J. Simpson fue el autor o no del doble crimen. A este punto tengo que decir que yo personalmente llego a la conclusión de que posiblemente fue él. ¿Y por qué digo posiblemente? Pues porque las pruebas físicas, las pruebas forenses de ADN que se le practicaron a O.J. Simpson le delatan. Tenía una coartada, correcto. Él estaba fuera del estado, estaba en Illinois, en Chicago concretamente, porque jugaba un partido de golf. Pero cuando él regresa, el día después del doble crimen, aparece con un corte, varias heridas en su mano izquierda. Las pruebas de ADN muestran que tanto en los dos guantes, como en el coche, aparecen tanto sangre de las dos víctimas como del propio O.J. Simpson. De manera que eso es contundente. Sin embargo, en el juicio, las defensas, lógicamente, se empeñaron en minimizar al mínimo o al máximo estas evidencias. La acusación, no obstante, intentó centrar el caso en los malos tratos y, como visteis, salió a relucir la llamada o las llamadas que Nicole Brown Simpson había hecho previamente a la policía, incluso mostrando las fotografías de los daños sufridos supuestamente infringidos por O.J. Simpson. Es decir, los malos tratos físicos, la violencia de género doméstico fue la clave, el centro de la acusación. Sin embargo, a pesar de las pruebas forenses evidentes y de empeño de acusar a O.J. Simpson por violencia doméstica, lo cual era un antecedente lo suficientemente importante como para poder haberle llevado a cometer el crimen, sin embargo, O.J. Simpson salió victorioso de haber asesinado a su exmujer y al amigo de esta. Aquí la pregunta es, si las pruebas de ADN lo encausaban directamente a O.J. Simpson como autor material de los hechos, ¿cómo pudo salir inocente del juicio? La respuesta está en el Dream Team, en el equipo de abogados que una celebridad multimillonaria como O.J. Simpson se pudo pagar. Y es que pocas personas de raza negra
habían llegado en los Estados Unidos a tales cotas de fama, dinero y notoriedad. Y no solo eso, gozaba del más absoluto favor del público, pero eso sí, negro. Un equipo de abogados al más alto nivel, entre los que se encontraba Robert Kardashian, el difunto padre de 4 de las hermanas Kardashian actualmente, logró casi lo imposible. Muchos piensan en qué beneficiaba a O.J. Simpson eliminar a su esposa de esa manera. Y otros piensan que si no lo hizo él, ¿acaso le tendieron una trampa? Tal y como la Fiscalía demostró, Nicole Simpson había sufrido malos tratos por parte de su marido. Ella los había denunciado incluso después del divorcio. De manera que es posible que si O.J. Simpson lo hizo, probablemente fue porque, número uno, conocía y tenía celos de las parejas de su exmujer. Número dos, Nicole tenía relación de amistad con gente relacionada con el mundo de las drogas y con traficantes. De manera que eso era algo que tampoco el exjugador de fútbol vería con buenos ojos. Y tercer punto, es muy posible que, llevado por los celos y la rabia, planease este espantoso crimen. Y cuando el actor aterriza en Los Ángeles, aparece con los mismos zapatos cuya huella podía ser la misma que dejaron en la escena del crimen. Y además apareció con rasguños, cortes en la mano izquierda. A pesar de ser el sospechoso número 1, la policía de Los Ángeles le tomó declaración corta y vaga, por otra parte, pero no se le detuvo, de manera que se le invitó a entregarse, pero O.J. Simpson prefirió darse a la fuga. Presenciamos una de las fugas más espectaculares de la historia de la televisión. La espectacular persecución a baja velocidad por las carreteras de Los Ángeles se culminó con una nota manuscrita que el abogado Robert Kardashian leyó en una rueda de prensa en la que parecía que el acusado O.J. Simpson Queridos amigos, me atrevo a decir que el juicio de O.J. Simpson es el más polémico, el más controvertido y el más inquietante juicio de los últimos 30 años a nivel mediático e internacional. No en vano, como todos sabéis, se le denominó el juicio del siglo. Y es que hemos cambiado de siglo y seguimos hablando del hombre que salió inocente entonces del doble crimen que conmovió y convulsionó a la sociedad norteamericana de los 90. Fue un crimen con 2 víctimas, su exmujer Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman, y cuyo sospechoso, con toda lógica, número 1 fue O.J. Simpson. Pretendía quitarse la vida. Estábamos ante el primer reality show
de la televisión de los Estados Unidos y, por ende, del resto del planeta. Este juicio tocó muchos y variados puntos calientes que caracterizan a la población y sistema norteamericanos. La fama de Hollywood, el dinero, los héroes del deporte y sus mitos, las drogas y, por supuesto y fundamentalmente, el conflicto racial, que no parece resolverse ni siquiera aún en nuestros días. El desarrollo del juicio de O.J. Simpson puso en entredicho todo el sistema judicial norteamericano. Quedaron en entredicho tanto la policía de Los Ángeles como los médicos forenses de Los Ángeles, hasta el propio juez, a excepción del maravilloso equipo de especialistas que contrató O.J. Simpson para que le sacaran del atolladero. Casi 150 millones de personas vieron en directo en las pantallas de vídeo gigantes colocadas en la calle el veredicto de inocencia de O.J. Simpson. La población de raza negra daba gritos y saltos de alegría, mientras la decepción y la tristeza del pueblo, de la población blanca, se hacía notar. Un año más tarde, la familia Goldman encausa de nuevo a O.J. Simpson, esta vez por lo civil, y el famoso actor es condenado a pagar 33,5 millones por la vida de estas dos personas.